Sin una idea muy clara del lugar donde pretendemos dejar nuestra autocaravana en los días de estancia que vamos a pasar en Sevilla, la vieja Hispalis romana, nos dejamos llevar por Google Maps hacia un área de servicios en la vecina población de Gelbes, a pocos kilómetros de la capital andaluza, que figura en Par4Night como zona técnica del puerto de esa localidad sobre el Guadalquivir. Cuando llegamos, nos encontramos con una verja cerrada a través de la cual observamos barcos deportivos amarrados a un pequeño puerto. Están por allí. Hacemos sonar un timbre, se abre la cancela e Isabel identifica inmediatamente la presencia de autocaravanas en el otro lado del puerto. Hacia ellas nos dirigimos. Y sí, por allí era. Nos conducen hasta un lugar espléndido donde pasaremos la noche y amaneceremos desayunando casi en la orilla del Guadalquivir, con vistas, a través de la luna delantera del auto aún saturada de mosquitos del viaje del día anterior, y nos parece un lugar fantástico. Estamos, como podéis ver, en el borde del río Guadalquivir, en este, área que es mixta, es para barcos como para autocaravanas y que desde luego nos evoca nuestros antiguos tiempos de marinería. El lugar nos parece delicioso, ¿no? Súper agradable. Y además, ahora vamos a ir a coger un autobús que nos va a dejar en el centro de Sevilla. Está muy cerquita, ahora os lo mostraremos. Aparte de lo agradable del lugar en sí mismo, este sitio está rodeado de apartamentos de muy buena arquitectura, con algunos bares y restaurantes cara al área. El autobús queda a un corto paseo. Pues estamos aquí esperando el autobús que nos debe llevar de aquí de Gelbes, que es donde está el área y puerto de autocaravanas y de barcos, para ir a Sevilla, que vamos a hacer una visita un poquito a fondo. Es verdad que esta ciudad para mí es muy especial porque aquí pasé buena parte de mi mili, porque yo hice la mili en los tiempos en que era obligatoria, y pasé, la verdad, que un año delicioso aquí. Me parece que es una ciudad fantástica, una de las ciudades probablemente más acogedoras y más bonitas de España. Para mí, además, es que, insisto, es de especial significado por eso, porque estuve mucho tiempo viviendo aquí y lo pasé francamente bien. Y efectivamente, el autobús nos deja en unos 20 minutos de viaje junto al Guadalquivir, muy cerca del Palacio de San Telmo, en pleno centro de Sevilla. Desde aquí, iniciamos la visita a Sevilla en este primer día de estancia en la ciudad. Avanzando hacia la Catedral Sevillana, pasamos junto al emblemático Hotel Alfonso XIII, donde, si algún día queréis daros un lujo andaluz, no tenéis más que reservar habitación en él. Os aseguro que no os defraudará. El hotel se sitúa en una esquina de la calle San Fernando, al final de la cual nos encontramos con la Puerta de Jerez, ya en las inmediaciones de la catedral y del conjunto más monumental de la ciudad. Y así llegamos hasta las inmediaciones de este inmenso edificio religioso sevillano. Sin embargo, según teníamos previsto, nuestra primera visita será el Real Alcázar sevillano, el palacio real en uso más antiguo de Europa. Con las formalidades y restricciones propias del momento sanitario que vivimos, nos introducimos en las dependencias interiores del Alcázar, y lo hacemos por la Puerta del León, defendida por dos poderosas torres en la fachada del que es el Palacio de Pedro I. La Sala de la Justicia, cuya construcción fue ordenada por Alfonso X, queda muy cerca de la entrada. Aquí parece que murió don Fadrique, mandado a asesinar por su hermanastro Pedro I, apodado el Cruel, y puede que incluso muerto por su propia mano, como os contará luego Isabel, que así se las gastaban en aquellos tiempos. El patio de las doncellas es considerado como la obra maestra del mudéjar andaluz. Y desde aquí se accede al Salón del Almirante, que era la antigua casa de contratación,
donde se organizaba buena parte del comercio con las Indias descubiertas por Colón y donde se fraguó la primera expedición que dio la vuelta al mundo al mando de Magallanes en primera instancia y posteriormente Elcano tras la muerte de aquel. Todo este palacio alcázar está lleno de salas como estas, cubiertas por extraordinarias pinturas ante las cuales vale la pena detenerse. Pero quizá la más emotiva de todas estas es la sala de audiencias dentro del mismo cuarto del almirante, en cuya pared frontal se encuentra este fantástico retablo llamado de la Virgen de los Navegantes o de la Buena Brisa. Una verdadera preciosidad, se la mire como se la mire. Y hablando de retablos, a continuación del cuarto del almirante, accedemos al patio de la Montería, que precisamente se estructura como un inmenso retablo al aire libre que responde a esquemas musulmanes e incluso bizantinos, con una organización en 3 partes, como podemos encontrar en el retablo de la Virgen de los Navegantes que acabamos de ver. Desde aquí entramos al vestíbulo del Palacio de Pedro I el Cruel, un conjunto de salas, corredores y patios privados del monarca distribuidos alrededor del delicioso Patio de las Doncellas, la zona protocolaria y el Patio de las Muñecas, el área más estrictamente privada del rey. Precisamente este Pedro I de Castilla, que ha sido apodado por la historia como el cruel para sus enemigos o el justiciero para sus amigos, es el protagonista de muchas de las leyendas de Sevilla. Vivió en el siglo XIV y estableció su corte en Sevilla, su ciudad favorita, dejándonos esta joya mudéjar que estáis viendo. Y su reinado supuso una época de tolerancia para las 3 religiones, para los cristianos, los judíos y musulmanes, a pesar de que su apodo y el asesinato de don Fadrique que acabo de comentaros nos haga dudar de ello. Una de las leyes que Pedro había dictado era la prohibición de duelos nocturnos. Sin embargo, el propio rey cayó en la provocación de un caballero de la corte y una noche se enfrentaron a espadas junto a la plaza de Alfalfa, matando al caballero. Una anciana oyó el ruido de la pelea y salió a la ventana reconociendo al rey, pero Pedro, seguro de quedar impune, prometió una recompensa y cortar la cabeza del culpable. La anciana finalmente se decidió a contar lo que había visto y como el rey no iba a cortarse su propia cabeza, resolvió poner un busto de piedra con su retrato en el lugar del duelo. El busto que hoy podemos ver, sin embargo, es una réplica de la época posterior. Y así, mientras Isabel escucha lo que tiene que decirnos la estupenda audioguía del palacio, llegamos al Salón de Embajadores, el más impresionante de todos ellos. Situado al sur del Patio de las Doncellas, es verdaderamente espectacular. Posee una cúpula en forma de media naranja que representa el universo y es obra de Diego Ruiz, donde se representan los 56 monarcas desde Chindasminto hasta Felipe III, todos ellos coronados con espada en la mano derecha y globo terráqueo en la izquierda, así como el periodo de su reinado. Pedro I tuvo una amante a la que amó profundamente y legitimó como esposa tras su muerte, probablemente víctima de la peste. A ella dedicó estos preciosos baños dentro de su propio palacio. Junto al Palacio Mudéjar de Pedro I, saliendo al exterior, encontramos no uno, sino un conjunto de fuentes y jardines compitiendo en belleza y esplendor, a pesar de encontrarnos en pleno invierno. Y allí mismo queda el denominado Palacio Gótico, mandado construir por Alfonso X el Sabio en pleno siglo XIII como representación del triunfo del ideario cristiano frente al pasado musulmán. El palacio está constituido por 2 salones rectangulares paralelos longitudinalmente y otras 2 salas más pequeñas que son transversales,
Todas ellas cuentan con grandes ventanales al jardín y están decoradas con un gran zócalo de cerámica que se continúa hasta la capilla del palacio. Y de aquí, de nuevo a la visión de los jardines y a la imagen de aquel don Fadrique que os comentaba. Os lo cuenta Isabel. Los reales alcázares están sobre un asentamiento romano y en la actualidad también están en uso. Muchas de las dependencias son usadas por la familia real en la actualidad. Pero hay una leyenda que se cuenta en relación a Pedro I el Cruel, que fue el que lo empezó construyendo, de que dice de que aquí él estaba casado con Blanca de Borbón y se enteró que su mujer le era infiel con su hermanastro don Fadrique, y entonces convocó a este en estos jardines y aquí dice la leyenda que le dio muerte con su propia daga. Los jardines en sí mismos son un auténtico ejemplo de lo que puede aportar la vegetación en una ciudad como Sevilla, cuyo clima favorece la fertilidad de las plantas y de las flores, generando un mundo de luz, sentimientos y aromas muy especiales. En su tiempo fueron de uso privado de los monarcas que habitaron el Alcázar sevillano. Son silenciosos patios de delicada vegetación que completan los núcleos palaciegos que hemos podido admirar en nuestro paseo por el interior de esta inmensa edificación. Lo que en algún momento de la historia fueron huertas, con el transcurrir del tiempo, se han transformado en exquisitos jardines que impregnan a los sentidos, flores para la vista y el olfato, fuentes y pájaros para el oído, siempre acompañados por el agua con su susurro, su frescor, sus reflejos y su movimiento. Estos jardines, con sus colores y sus formas cambiantes a lo largo del año, constituyen un grandioso espectáculo, creedme, y aunque fueron creados para reyes, hoy están completamente a nuestra disposición. Y han sido restaurados conservando el respeto del tiempo en que fueron creados, pero adaptándolos a los tiempos que vivimos. Toca comer y para ello nos acercamos a la bulliciosa zona de la calle de las Sierpes. Hoy hemos hecho una variación sobre lo habitual y es que hemos decidido, en vez de comer en un restaurante, ir de tapas, comer de tapas. Y aquí estamos en Sevilla, en la calle de las Sierpes, tomando nuestro primer vinito con unas tapas. Ahora continuaremos. Seguimos nuestra ronda y yo me quedé un poco horrorizada porque había pedido a Antonio un vino dulce. Y digo, ¿dulce? Bueno, lo hemos probado, es Esencia 27, es este vino, que creo que es el más premiado internacionalmente en este tipo de vinos. Y cuando lo he probado, es dulce, pero está dulce, pero no es lo que entendemos un vino dulce, ¿no? Si es que cuando yo pido algo... No sé. Voy a sacar la botella, si acaso. ¿Y esto lo pide mucho la gente? Sí. Sí, aquí, de aquí lo piden, o extranjeros. Nosotros que vamos recomendando realmente... Y seguimos tapeando con música ambiente callejera. Siempre da como hermanos. Seguimos aquí en la ruta del tapeo. En este caso he pedido una tortillita de patata con trufa, unos flamenquines de pringá, una tortilla de bombón que hemos pedido y unos huevos a la Lola. A ver si con todo eso somos capaces de comer suficientemente, porque ya de bebida ya llevamos unos cuantos verdejos y demás. Y no os cansamos más con nuestro deambular por las cercanías de la calle de las Sierpes, que ya está bien.
Seguimos visita de la ciudad. Así que bajamos por la avenida de la Constitución, que en mis recuerdos anteriores se llamaba calle Génova, hacia la Catedral Sevillana. Y lo primero que nos encontramos es la fachada de este inmenso edificio religioso, la catedral gótica con mayor superficie del mundo y la tercera más grande después de San Pedro en el Vaticano y San Pablo en Londres. El exterior es, de por sí, suficientemente impresionante, pero es que en cuanto entramos en el interior tenemos la opresiva impresión de su grandiosidad, sin duda. Y es que este inmenso volumen de piedra, vidrio, maderas ornamentadas con nobles elementos y materiales, se dice que respira, como si tuviera vida propia. Parece, según dicen los expertos, que las bóvedas se dilatan todos los días conforme a los cambios de temperatura, y esta respiración permite que la rigidez de la piedra no se agriete, haciendo que la estructura del edificio sea más segura, más sólida, lo que hace que en su ya larga vida de medio milenio no haya requerido grandes esfuerzos de consolidación. Pronto encontramos la capilla de la Virgen de la Antigua, mandada hacer por los 18 marineros que sobrevivieron a la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Y un poco más allá queda el impresionante sepulcro de Cristóbal Colón. Originalmente esta tumba iba a situarse en la Catedral de La Habana para conmemorar el descubrimiento del almirante en 1492. Pero cuando España perdió Cuba y Filipinas en 1898, se encendió una larga disputa sobre la oportunidad de llevar a cabo aquel proyecto y se optó por transportarlo aquí, a Sevilla. Y otro récord del que puede presumir este templo es su retablo mayor, el más grande de la cristiandad, que despliega nada menos que 44 relieves y 200 figuras religiosas. Precisamente la gracia de esta inmensa filigrana, que demoró casi un siglo en completarse, es que, como es normal, los rostros de Jesús, María y los santos que aquí se representan son producto de la imaginación, mientras que el artesano de turno quiso quedar bien con el poder y esculpió a San Sebastián en una de las portadas con los rasgos del emperador Carlos V. El impresionante coro de la catedral se encuentra centrado en su única nave, puesto que a diferencia de la mayor parte de las catedrales góticas, este templo se construyó sobre los cimientos de una mezquita mayor que habían levantado los almohades como una única y enorme estancia. Este altar de plata se configuró como una monumental estructura efímera desmontable que servía de trono eucarístico para la apoteosis del Santísimo Sacramento. Fue desmontado y robadas algunas de sus piezas durante la guerra, y lo que queda sigue aquí expuesto. Pero lo que más gustó a Isabel de esta visita fue la presencia de su santo predilecto, que, como sabéis quienes seguís nuestro canal, es San Antonio. Y a él me tengo que encomendar antes de lanzarme a las rampas de acceso a la torre Giralda de la catedral, que con sus más de 104 metros de altura, durante mucho tiempo, fue el edificio más alto de toda Europa. Pero dejadme deciros, mientras trepo hacia arriba de la torre por una rampa de anchura suficiente para permitir el paso de un caballo y su jinete, que la Giralda en sí misma no es un diseño original, puesto que tomó como fuente de inspiración el alminar de la mezquita Kotubia de Marrakech, en Marruecos, construida en el siglo XII, aunque esta es un poquito más baja, solo 79 metros de altura, por lo que puede considerarse como una de las grandes obras del arte hispano-magrebí. Mientras subo, voy descubriendo fantásticas vistas sobre la propia cubierta de la catedral y el conjunto de la ciudad de Sevilla. Esta última vista se convierte en impresionante cuando llego a la parte más alta de la Giralda que se tiene acceso, tras 35 dolorosos tramos de rampa y una escalera final que los remata. El campanario de la Giralda está formado por 24 campanas,
cada una de ellas con su propio nombre y cuyos toques están programados por ordenador. ¿Y quién se lo iba a decir a sus primitivos constructores? Una vez en la parte inferior, tras recorrer en sentido inverso y, desde luego, con mucha más rapidez que la que empleé en la subida, desde el patio de los Naranjos, anexo a la propia catedral, puedo observar el impresionante aspecto de la Giralda y de la fachada posterior del propio edificio religioso. En un acceso a la catedral queda esta réplica de la Giralda original de la torre. Y justo enfrente, y contiguo también al Alcázar Real, queda el Archivo General de Indias. Este archivo sevillano se creó en 1785 por deseo del rey Carlos III, el mismo que las crónicas históricas llaman el mejor alcalde de Madrid por la cantidad de obras señeras con que embelleció a esta ciudad. Y lo hizo este archivo con el objetivo de centralizar en un único lugar la documentación referente a la administración de los territorios ultramarinos españoles, que hasta ese momento estaba repartida por diversos archivos en Simancas, Cádiz y la propia Sevilla. Conserva unos 43.000 legajos con unos 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos que proceden fundamentalmente de los organismos metropolitanos encargados de la administración de las colonias. Vale mucho la pena realizar una visita turística a este Archivo General de Indias, que además es libre y gratuita. Se trata, por tanto, de un agradable paseo, bien presentado, de la historia no solo del propio archivo, sino del descubrimiento y conquista de las tierras de ultramar, mediante maquetas, presentación de documentos y de vídeos explicativos. Bordeando el Guadalquivir, frente al barrio de Triana y del elicista Club Náutico de Sevilla, dejando a nuestras espaldas la superconocida Torre del Oro, uno de los símbolos más representativos de la capital hispalense, junto con la propia Giralda, por supuesto, y que debe su nombre a ese brillo dorado que refleja la torre sobre el río Guadalquivir a determinadas horas del día. Brillo que es debido a la mezcla del mortero de cal y paja prensada con que está revestida. Así, caminamos hacia el Parque de María Luisa y la fabulosa Plaza de España de Sevilla. En pleno corazón de la ciudad de Sevilla se encuentra este hermoso rincón verde, cargado de historia, de leyendas y de plantas, por el que además de Isabel, se cuenta que aún pasean los fantasmas de María Fernanda de Borbón, esposa del hechizado Carlos II, y de la más romántica esposa de Alfonso XII, la reina María de las Mercedes, que sentía gran amor por las plantas y por los jardines. En su parte central se ubica la Plaza de España, de forma semielíptica, que simboliza el abrazo de España a sus antiguos territorios americanos y, por supuesto, a todas las provincias españolas que aparecen representadas en sus muros azulejados. Es una plaza-palacio única en el mundo, bordeada por un canal de más de 500 metros de longitud que, si quieres, puedes recorrer a bordo de una canoa. Será sin duda una romántica experiencia. Aunque quizás lo más curioso sean esos espacios dedicados a las diferentes provincias, donde todos los turistas nacionales aprovechamos para fotografiarnos en la nuestra, por supuesto.
De regreso al lugar donde hemos dejado la autocaravana, cruzamos el puente que nos da acceso al barrio de los Remedios y donde encontramos una réplica de una de las carabelas de Colón. Y nos despedimos de esta preciosa ciudad, no sin antes dejaros unas pocas fotografías de nuestra estancia en ella. Y hasta entonces, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y dadle a la campanita para que podamos avisaros de lo nuevo que vayamos publicando. Muchas gracias por estar ahí.